Este es el inicio de una nueva serie de videos en Casa Deportes, breve pero que espero que sea anual para dar seguimiento inclusive a esta clase de listas, porque como dice el título del video, hoy vamos a nombrar a los 10 jugadores más emocionantes, o sea, para Casa Deportes, de 23 años, y también así nos iremos a jugadores de 22, 21, 20, 19, 18, 17 y tal vez 16 años, y que por supuesto esa será mi lista, pero no puedo esperar por ver lo que tienen que decir ustedes en los comentarios. Sin más preámbulos, vamos al video. Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a un nuevo video en el canal en el que, como ya dije en la introducción, hoy vamos a hacer un top como nunca lo hemos hecho. Estoy muy emocionado, quiero ver cómo va a ser su respuesta y espero que muchos de ustedes participen, porque este es uno de esos top en los que yo voy a hablar muchísimo y voy a decir que para mí cuáles son los 10 jugadores más emocionantes que tengan 23 años. Obviamente este video se está grabando en octubre del 2021 y tal vez algunos de estos jugadores comiencen a cumplir años a partir de que grabe este video, pero me voy a basar al menos en la fecha de nacimiento de estos, en la generación, por decirlo así, pero 23 años para que sea mucho más fácil de encontrarlo. Bueno, ya haré el análisis si es mejor ponerlo por generación, pero en fin, son jugadores que tienen entre 23 y 24, 22 años más o menos, que los acaban de cumplir. La generación es lo que estoy diciendo más importante, y así nos iremos, repito, con 22, 21, etcétera. Y te recomiendo y por supuesto te invito a que, número uno, descargues OneFootball con el enlace que está en la descripción del video para que me apoyes y que por supuesto puedas seguir la historia y el trabajo de algunos de estos jugadores a través de las más grandes ligas, porque sí, prácticamente todos estos están en el top 5 del fútbol europeo. Como también que me sigas en mis redes sociales que están enlistadas en la descripción del video, en donde me puedes ayudar a compartir estos videos. Y un breve comentario, este ya es el último video, espero que grabo con este setup. Ya volveremos a, como pueden ver, está como en construcción el estudio, en donde voy a estar grabando ya como siempre, solo que ahí tuve algunos problemas con el micrófono, que no llevo ni una semana en Ciudad de México y me robaron mi micrófono, pero ya pedí el respaldo y todo esto para poder trabajar aquí con ustedes. Pero también con cosas como estas les pido que tengan paciencia y que por supuesto me ayuden a compartir estos videos con un me gusta y comentando para ustedes cuáles son las top 10 promesas más emocionantes de 23 años. Yo tengo que comenzar con el que es el único equipo, creo, de las fuera de las top 5 grandes ligas. Está en Portugal, está en el Sporting Club de Portugal. Estamos hablando de Pedro Gonçalves. Elegir a un jugador del Sporting Club de Portugal suele ser algo ya asociado a ser una joven promesa, ¿no? Pero si me preguntas en lo referente a jugadores de 23 años, creo que Pedro Gonçalves es el más emocionante de todos los que puedes encontrar ahora mismo en el Sporting Club de Portugal. No por nada ha estado vinculado ya a distintos equipos justamente de las top élite. Y en este Sporting, a pesar de su muy corta edad, ya ha dado muchísimo de qué hablar. Es un jugador que tiene un manejo de balón exquisito. Es un jugador que además, que por su perfil de este jugador que suele jugar por la zona del mediocampo más ofensivo, llámese un enganche, pero o sea, a lo que voy es que esta posición del enganche cada vez ha estado cambiando y vemos jugadores que tiran un poco más a la banda, que se convierten más o menos en extremos o mediocampistas ofensivos, y Pedro Gonçalves justamente tiene y cumple muy bien esta función en el esquema de Rubén Amorim, y por eso Pedro Gonçalves para mí es uno de los mediocampistas que más me emocionan. No me sorprendería que lo veamos, no sé, en España, en Italia, en de los equipos del top 10 mínimo, y que siga progresando para convertirse en uno de los próximos grandes referentes de la selección portuguesa, que también dentro de, yo creo, el siguiente mundial va a sufrir un cambio generacional muy importante, sobre todo cuando ya no esté Cristiano Ronaldo. Por cierto, solo estoy tomando a un jugador de cada equipo y ahora nos tenemos que ir al Dinamo de Kiev. Me equivoqué, también tenemos a un jugador del Dinamo de Kiev y este jugador es Viktor Tsygankov, el jugador ucraniano que tuvo una muy buena Eurocopa, se ganó muchísimos adeptos de que qué tremendo jugador, porque sí, si algo tiene Viktor Tsygankov es que es un jugador sumamente vistoso y además con ese plus del carisma, que para esta clase de videos de las más grandes promesas, sí o sí también incluyo de una u otra forma el carisma, que es un elemento del que se habla poco en el fútbol moderno, pero si nos ponemos a analizar fríamente, es un elemento que es muy importante para la popularidad de un jugador y que por supuesto mientras más se hable de un jugador, será más interesante para ciertos equipos. Sí, el factor marketing en la realidad es una realidad, válgame la redundancia, es una realidad completamente, y Tsygankov tiene ese carisma, tiene ese drip, ese swag, y ese drip y ese swag no solo en cómo se viste, en cómo se peina, sino en cómo juega, en cómo conduce el balón, en cómo se asocia, en cómo corta hacia el área y se convierte en una opción más en ataque. Es un jugador que de verdad van a disfrutar muchísimo. Si es que aún no lo conocen, yo les invito a que sigan a Viktor Tsygankov, y seguramente habrá más de un jugador de la selección ucraniana en esta serie de videos. Un nombre mucho más popular, Renato Sánchez. Renato Sánchez tuvo un problema, ¿no? Y es que sí, el jugador ya mostraba condiciones fantásticas desde muy joven,
y justamente se comenzó a hablar muchísimo de él y ya se le colocaba esta peligrosa etiqueta de uno de los jugadores más importantes del mundo, de menos en su momento tenía cerca de 18, 19 años. Ahora ya con 23 años y mucho más establecido y con un proceso de maduración mucho más importante, como uno de los jugadores más importantes del Lille, campeón de la Ligue 1, Renato Sánchez sin duda alguna para mí es uno de los mediocampistas de 23 años que más ilusionan y que no tarda. Yo pensaba que iba a ser en este verano, pero que dará un salto a un equipo al estilo el Liverpool, el Tottenham, no me sorprendería tampoco un estilo Manchester City. Sabemos que estuvo vinculado a muchos de estos equipos y ojalá que ese siguiente paso sea justamente para alcanzar esa maduración, y es parte de este video y que por eso me gustaría hacerlo cada año para ver cómo evoluciona y tal vez alguno de estos jugadores dentro de 10 años de verdad estemos hablando no solo de una promesa, sino uno de los mejores jugadores en su posición. Renato Sánchez es uno de mis candidatos. En el siguiente puesto vamos a encontrar a Riedel Baku, el jugador del Wolfsburg, que ya tuvo un trabajo excepcional en categorías inferiores de Alemania y que con el Wolfsburg se ha adueñado de a poco de una titularidad que, además de ser un jugador sumamente polifuncional, ya sea como extremo, como carrilero, como lateral por derecha, así te cubre toda la banda de la derecha, es un jugador que vas a encontrar muy pocos como él realmente, por, repito, esa polifuncionalidad, pero además ese talento que yo no he visto en mucho tiempo en el fútbol alemán de un corte como el de Bakú, que además de ser un jugador sumamente ofensivo, sí cubre la posición de lateral, pero la cubre muy bien. Hasta si llegara un entrenador un poco más desquiciado, tiene el físico adecuado inclusive para convertirse en un jugador de corte mucho más defensivo. Es un jugador que es de verdad un diamante en bruto para trabajarlo y que un entrenador al estilo Julian Nagelsmann, por poner un ejemplo, seguramente se daría una gozada tremenda con un jugador de este carácter. Y a ver, vamos, ¿no? Benjamin Pavard no ha sido el jugador preferido de la afición del Bayern Múnich. No me sorprendería que en una o dos temporadas sea nuevo jugador del Bayern Múnich y que trabaje bajo Julian Nagelsmann. En Italia vamos a encontrar el Atalanta a Toinko Miners, que por sí tiene una categoría de infravalorada tremenda, porque estaba jugando en una liga como la de Divis, que algunas personas suelen descartar porque siempre la gana el Ajax, o solo el Ajax es interesante, o a ver qué hace el PSV Eindhoven. Pero este jugador lo encontrábamos en un AZ Alkmaar que lamentablemente se deshizo, literalmente solo les quedaron nombres como Owen Wijnaldum, pero Toinko Miners, además de esa cifra y ese price tag bastante barato con el que se fue al Atalanta, es un jugador que te puede jugar como central, que te puede jugar como contención, que tiene capacidad de definición de tiro libres, que es un excelente cobrador de penales, que es un excelente gestor de jugadas, que es un excelente Diccionario. Interviene muy bien y hace cortes defensivos muy puntuales. Es un jugador muy exquisito y que sí lo tenía que traer a este top, porque no me sorprendería, y mi apuesta es justamente que sea uno de los inamovibles de la selección de Países Bajos, que también ha sufrido bastantes cambios en los últimos años y necesita de jugadores como Toinko Miners. En el puesto número 5 voy a incluir a Cristian Romero, nuevo jugador del Tottenham, que llegó desde el Atalanta, que era de la Juventus y que ha tenido un proceso de crecimiento espléndido. Desde el Genoa, que ya mostraba cosas muy buenas y que fue justamente lo que llamó la atención de la Juventus, hasta llegar ahora mismo al Tottenham, en donde por supuesto el trabajo de maduración es muy complicado en un equipo que está atravesando de por sí una transición, y seguramente atravesará una transición aún más grande el siguiente mercado de fichajes, cuando más que probablemente se vaya Harry Kane ahora sí de este equipo. Pero Cristian Romero creo que es una luz al final de un túnel para un Tottenham, con un jugador de 23 años con las condiciones y cualidades de un central como Cristian Romero, que además de por supuesto ser un excelente defensor central, es muy pulcro en su salida, y además lo hemos visto esto en la selección argentina, es de los que me atrevo a decir a nivel internacional tiene uno de los talentos más grandes en América Latina, y por eso quería incluirlo en este top. Ya en su momento lo dije, para mí es uno de los mejores fichajes de esta temporada, y veamos cómo seguirá evolucionando tanto esta temporada como en futuros años que veamos hacia atrás a esta clase de videos. Y no sé si estos son realmente los nuevos jugadores KC, déjenmelo saber en la sección de comentarios si estos son los que deberían ser los jugadores KC, y así irlos siguiendo, porque estos son los mejores, pero tal vez después tenga que hacer un video que lo hago anualmente, pero ese es solo uno de las más grandes promesas sub-23, ¿no? En las que hay nombres como Florian Wirtz o Benjamin Sesko. Y también en su momento he hablado de Houssem Aouar. Aouar es un mediocampista como los hay muy pocos, por su polifuncionalidad de poder jugar como un interior o más por fuera, que creo que es aquí donde se aprovecha un poco más el talento de Houssem Aouar, y un jugador además que se ha mantenido en el Olympique de Lyon, que creo que en ese sentido ha sido bastante
bastante maduro con la decisión de salir y elegir muy bien al equipo en el que seguirá su evolución, porque se le ha vinculado a equipos como el Arsenal o el Manchester City en su momento, pero en el Olympique de Lyon es donde ha continuado su progresión, un Olympique de Lyon que además ha cambiado muchísimo en los últimos años, pero Houssem Aouar ha cambiado y ha evolucionado positivamente. Yo que desde que lo veo jugar y de verdad que a mí me fascina este jugador y por eso lo tenía que incluir en el puesto número 4, es que para mí es una de las excusas para hacer esta clase de videos. No me sorprendería que dentro de 1 o 2 años, por justamente este proceso de maduración y tal vez ya solo faltar el salto a un equipo grande, estemos hablando de un Houssem Aouar como un inamovible de la selección francesa. En el puesto número 3, un hombre del que hemos hablado muchísimo en los últimos años y creo que eso le ha bajado justamente el hype a Marcus Rashford. Marcus Rashford, ya desde que estaba y debutó con el Manchester United, y esta historia del chico que todavía hacía las tareas y después debutaba y anotaba en Premier, en Champions League. Marcus Rashford creo que se habla poco de él, digo, además de que tuvo la lamentable situación de fallar un penal importante en la final de la Eurocopa, pero fuera de esos momentos que sí marcan de una u otra forma la percepción que se tiene sobre un jugador, Marcus Rashford para mí es uno de los talentos más emocionantes, ya no sea de solo 23 años, sino del fútbol en general. Es un jugador además que te puede jugar como extremo por izquierda, como delantero, que te puede jugar como enganche, tiene esa capacidad de creación y esa capacidad más importante aún para un jugador como Marcus Rashford de definición, que me hacen pensar que efectivamente Rashford es un serio candidato para tal vez en, no sé, 3-4 años, dependiendo de cómo evolucione su carrera y cómo evolucione el mismo Manchester United, que por solamente talento pueda ganar un Balón de Oro. Sí, porque esta lista también es uno de los objetivos ocultos, ¿no? A ver, lo veo muy complicado con González o Singankov, por eso están al inicio de la lista, pero mientras más avancemos, creo que tienen más ese potencial de, repito, ser uno de los más grandes del mundo en su posición y en general en el fútbol, que lo trasciendan. Y Marcus Rashford, además, con la labor altruista que tiene todas esas características. Lleguemos a los 2 primeros puestos. En el puesto número 2, Lautaro Martínez, el delantero del Inter de Milán, que formó una dupla asesina con Romelu Lukaku, pero pase el delantero que pase, y es un jugador que se le ha cuestionado muchísimo justamente por esto de que no, ya sin Lukaku ya va a fallar, ya llegando al Inter de Milán no va a poder ser titular, cuando salió de Racing, por supuesto. Es alguien que se ha especializado en silenciar a las dudas, y eso me encanta en un jugador como Lautaro Martínez, porque la tendencia me dice a que si esto sigue así, como lo ha hecho así en su carrera, es que sí vamos a llegar efectivamente a que tal vez el siguiente paso de su carrera sea un Real Madrid, un Barcelona, un Manchester City, que estará buscando un 9, seguramente si no es Harry Kane, tal vez sería más interesante alguien como Lautaro Martínez por el potencial y proyección que tiene solo teniendo 23 años. Es un jugador monstruoso con el balón, es un jugador que tiene una capacidad de definición increíble y es un jugador que sin duda alguna tenía que incluir en este top. Y para mí la promesa más emocionante de 23 años es sin duda alguna Federico Chiesa. Lo he dicho en el pasado, lo he dicho en Twitter, lo he dicho en pasados videos. Federico Chiesa es un talento especial, es un jugador como los encontramos una vez cada generación, si me atrevo a decirlo así, y no siento estar exagerando para nada. Yo tuve mucho miedo cuando llegó a la Juventus porque estaba atravesando un cambio y una gestión bastante estropeada realmente con Pirlo. Y decía, es que lo va a poner de carrilero, es un esquema que... Pero al final Pirlo se terminó adaptando más a Federico Chiesa y fue una de sus grandes cosas positivas, ¿no? Rescatar la temporada de Pirlo con la Juventus, porque el talento de Chiesa da para eso, para cargarse un equipo al hombro, para cargarse una selección al hombro, y ya sea por su velocidad, por su desequilibrio, por su cambio de ritmo, por su capacidad de definición, por todo lo que te ofrece Federico Chiesa, y además, repito, ese swag, ese drip, ese carisma. Es un jugador en el que se pueden depositar todas las esperanzas de una selección. Así lo creo. En Federico Chiesa, para mí, de estos jugadores de 23 años, es el candidato más claro a ganar un Balón de Oro. El italiano, sin duda alguna, antes que Jorginho. Sí, yo creo que si alguien gana el Balón de Oro italiano en los próximos 5-8 años, se va a llamar Federico Chiesa. Y por eso es el número 1. Pero en la sección de comentarios para ustedes, ¿cuál es el top 10 o el top 5 o el top 3, como quieran, de jugadores que tengan 23 años, que los cumplan este año o los hayan cumplido o que estén por cumplir los 24? Ahí no hay tanto problema, repito, es más enfocarnos como en la generación de jugadores y también decir un poco de que diablos, vean esta generación, todos tienen 23 años, todos nacieron más o menos en las mismas épocas. Qué locura absoluta. Y así lo haremos con jugadores de 22, 21, 20, 19, 18, 17 y 16 años. Te invito a que participes en los comentarios, pero también que lo hagas a través de mis redes sociales que están listadas en la descripción del video, y me ayudes a compartir este video con un retweet, grabando una historia de Instagram y por supuesto siguiendo lo que hacemos en Twitch. Eso lo puedes también hacer a través de Discord, en donde te notifica cuando haya video nuevo, cuando haya un stream nuevo, y por supuesto también seguirme en V+ y todos los proyectos que estoy presentando, como el ESPN
ESPN Gaming Studio, y ya que este estudio esté renovado, pues bueno, ya sigamos como normal, como exige la vida. Habrá muchos más videos de estos top, habrá muchos más videos de discusión, habrá muchos más videos de debate a los que te invito a que participes, que dejes ideas también si lo quieres hacer en la sección de comentarios, y que no olvides comer frutas y verduras. Nos solemos.